En la plaza dorada por el atardecer, el millonario caminaba con prisa, tratando de ignorar las miradas dirigidas a su hijo sin una pierna. Pero entonces, una niña con ropa desgarrada se acercó y miró al niño con una calma desconcertante. «Puedo hacer que crezca», dijo, señalando el espacio vacío donde la pierna debería estar. El hombre soltó una carcajada, burlándose de lo absurdo, sin imaginar que, en pocos días, vería con sus propios ojos algo que ni todo el dinero del mundo podría explicar. El sol comenzaba a ponerse sobre la elegante plaza de la ciudad, tiñendo el suelo con tonos dorados. Entre los pasos apresurados y las risas distantes, una escena desentonaba con la perfección de aquel lugar. Un niño de 6 años caminaba despacio, apoyándose en 2 pequeñas muletas de madera. Su pierna izquierda, que nunca existió, lo convertía en un contraste vivo junto a su padre, Antonio, un millonario conocido por su frialdad y postura impecable. Con traje oscuro, mirada altiva y expresión pétrea, parecía caminar no al lado de su hijo, sino huyendo de él. «Papá, ¿estás cansado?», preguntó Lucas jadeante, intentando seguirle el paso. Antonio no respondió, solo apresuró el ritmo. «Camina más rápido, Lucas, no hagas un escándalo». Su voz sonó fría, cortante. Algunas personas los miraron con desaprobación, pero él fingió no verlos. Por dentro, un pensamiento cruel resonaba, el mismo que lo atormentaba desde el nacimiento del niño. ¿Por qué justo a mí? La vergüenza lo consumía en silencio. Vergüenza de su propia sangre, vergüenza de tener un hijo imperfecto. Lucas tropezó y cayó. Las muletas golpearon el suelo con un sonido seco. Antonio suspiró fuerte, irritado. «Levántate, Lucas. Todos están mirando. ¿Quieres hacerme pasar vergüenza otra vez?» El niño contuvo el llanto, intentó sonreír y respondió bajito: «Perdón, papá». Esa palabra, dicha con tanta dulzura, solo hizo que el hombre se endureciera más. El mundo parecía girar en torno a lo que él quería ocultar, hasta que algo inesperado ocurrió. Una niña apareció entre la gente. Tenía el cabello despeinado y la ropa gastada. Caminaba con la serenidad de quien no teme a nada. Se detuvo frente a Lucas, se arrodilló y miró el espacio vacío donde debía estar la pierna. El padre, impaciente, bufó. «¿Qué crees que estás haciendo, niña?». Ella levantó los ojos, tranquilos, y dijo simplemente: «Puedo hacer que vuelva a crecer». Antonio rió fuerte, una risa burlona, exagerada, que hizo que algunos curiosos se volvieran. «Ah, claro, ¿y con qué? ¿Con magia de feria? Una varita mágica», se burló. «Deberías buscarte un trabajo de verdad, niña». La chica mantuvo la mirada firme. «No es una broma, señor. La broma es pensar que un trapo de la calle puede resolver lo que los médicos no pudieron», replicó con sarcasmo. Lucas, con los ojos llenos de lágrimas, tomó el brazo de su padre y suplicó: «Por favor, papá, déjala intentarlo, por favor». El tono del niño no fue solo un ruego, fue un grito ahogado por años de silencio. Antonio se detuvo, sintió las miradas a su alrededor, el orgullo herido, la rabia creciendo. «Lucas, esto es una tontería, vámonos». Pero el niño no soltó su mano. «Déjala intentarlo», repitió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El millonario miró a su hijo y vio algo que ya no recordaba que existía: fe. Suspiró, cansado. Está bien. Si eso hace que dejes de insistir, de acuerdo». La niña se levantó despacio, limpiando el polvo de su rodilla. «Las sesiones comienzan mañana», dijo con voz tranquila pero firme, «pero usted tendrá que estar en todas». Antonio frunció el ceño. «¿Cómo dices? Tengo cosas más importantes que hacer». «Entonces no funcionará», respondió ella sin alterar el tono. La osadía lo irritó, pero no contestó. Solo tomó al niño del hombro y siguió caminando, murmurando: «Vámonos a casa antes de que me arrepienta». Mientras se alejaban, Lucas miró hacia atrás. La niña seguía allí, observándolos en silencio.
El viento movía su cabello y por un instante parecía que toda la plaza se había detenido. Antonio sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Sesiones. ¡Qué tontería!, murmuró, intentando alejar el pensamiento. La mañana siguiente amaneció perezosa, con el sol filtrándose entre las cortinas de la mansión. Antonio estaba sentado a la mesa, con el café humeante frente a él y el rostro cerrado por el tedio. Había leído el mismo párrafo del periódico 3 veces sin entender una sola palabra. Trataba de convencerse de que lo que ocurrió en la plaza no había sido más que una pérdida de tiempo, una tontería inventada por una niña. Lucas entró cojeando, el sonido rítmico de las muletas resonando sobre el mármol. «Papá, ¿crees que ella sí vendrá?», preguntó el niño esperanzado. Antonio suspiró, sin levantar la vista. «Esas cosas no pasan, Lucas, no empieces». Pero por dentro, algo en él latía, como un recuerdo incómodo al que uno no quiere enfrentarse. El interfono sonó. El timbre agudo pareció perforar el aire silencioso. Antonio bufó, molesto, y se levantó con pasos lentos, imaginando ya a algún vendedor inoportuno. Al abrir la puerta se detuvo. Frente a él la niña de la plaza. Ropa sencilla, mochila gastada y un cuaderno de tapa rasgada en las manos. «Buenos días, señor. Vine para comenzar». Él arqueó una ceja, incrédulo. «¿De verdad viniste?» «Una promesa es una promesa», dijo ella tranquila. Lucas apareció detrás del padre con los ojos encendidos. «Te dije que vendría». Antonio se pasó la mano por el cabello, impaciente. «Entra de una vez antes de que alguien vea esta escena y piense que me volví loco». La niña entró despacio, como si el lujo del lugar la intimidara. Cada paso suyo sobre el mármol resonaba como un contraste evidente. Antonio la observaba con los brazos cruzados, el ceño fruncido. «¿Cómo dijiste que te llamas?», preguntó con tono frío. «Amalia», respondió. «¿Y qué exactamente piensas hacer aquí?». «Hacer que la pierna de Lucas crezca». Él soltó una risa seca. «¿Crecer? ¿Crees que eres una curandera milagrosa?». Pero Amalia mantuvo la mirada calma. «Hoy empezaremos construyendo una cometa». Antonio parpadeó confundido. «¿Una qué?». «Una cometa, señor. Pero usted tiene que ayudar». «No tengo tiempo para eso», replicó él impaciente. «Tengo una reunión en media hora». «Entonces será corta», respondió ella abriendo el cuaderno. La serenidad de la niña lo irritaba. «Hablas como si mandaras en mi casa», murmuró. «No mando, señor, solo guío». Esa respuesta lo desarmó por un momento. Antonio se quedó observando mientras la niña sacaba hilo y papel de colores de la mochila. Lucas se acercó, fascinado. «Mira, papá, vamos a hacerla juntos». «¿Yo?». «Sabes que no tengo talento para eso», respondió él, intentando mantener la frialdad. «Pero puede intentarlo», dijo Amalia sin levantar la vista. Esa frase quedó resonando en la mente de Antonio. «Puede intentarlo». Bufó, pero se agachó. Tomó las tijeras con rigidez, cortó torcido, se irritó. «¡Demonios, no sé hacer esto!». Lucas rió. «Está todo chueco, papá». El hombre lo miró a punto de regañarlo, pero la risa sincera del hijo lo desarmó. Por reflejo, él también rió. Una risa corta, ronca, casi asustada, como quien se sorprende de su propio sonido. «Está bien, corta tú, ya que eres tan listo», respondió. Pero el tono salió más suave que de costumbre. La risa del niño llenó la sala. Por primera vez, el aire frío de la mansión pareció romperse. Antonio fingía indiferencia, pero su mirada lo traicionaba. De vez en cuando observaba a Lucas con una curiosidad nueva. Lo vio sonreír, concentrado, y algo pequeño, casi invisible, empezó a moverse dentro de él. «¿Cuándo fue la última vez que sonrió así por mi culpa?», pensó, disimulando la incomodidad mientras se enderezaba el traje. Amalia, en silencio,
observaba aquella mínima transformación, como quien ve una semilla moverse bajo la tierra. Más tarde, el patio de la mansión estaba lleno de color. La cometa volaba torcida, y Antonio, sudando, trataba de fingir impaciencia. «Sujétala bien, Lucas, se va a caer». «Déjala, papá, el viento ayuda», respondió el niño, riendo. El empresario negó con la cabeza, pero sin darse cuenta sonreía. Con cada risa del hijo, una capa de amargura se desprendía. Por dentro, seguía siendo el hombre frío, el padre rígido, pero algo en su postura empezaba a ablandarse. Al ver a Lucas correr, torpe pero feliz, el corazón de Antonio dio un paso tímido, uno que ya no sabía dar. Amalia miró el cielo, la cometa danzando, y susurró bajito: «Está funcionando». Los días siguientes llegaron con una rutina extraña. Amalia llegaba siempre puntual, con su mochila gastada y el mismo cuaderno en las manos. El sonido del portón de la mansión abriéndose ya no causaba sorpresa, solo el fastidio habitual de Antonio, que se esmeraba en fingir indiferencia. ¿Y hoy qué será? «¿Otro juguetito?», preguntó mientras tomaba café con su tono habitual de desdén. «Hoy música», respondió ella. Él frunció el ceño sin levantar la vista. «¿Música? Esto se está volviendo un jardín de niños». Amalia no contestó, solo miró a Lucas y dijo: «Cántame lo que más te guste cantar». El niño dudó, miró a su padre, que seguía sentado con el periódico abierto como una barrera. «Vamos», dijo Amalia con suavidad. Lucas respiró hondo y empezó a cantar una canción sencilla, de esas que se aprenden en la escuela. Su voz era dulce, insegura, pero verdadera. Antonio, contra su voluntad, bajó lentamente el periódico. El niño se equivocó en una nota y rió. «Desafiné, papá». El hombre, con un reflejo inusual, respondió: «Sí, estuvo feo, pero el tono no tenía crueldad, sino ligereza». Amalia aprovechó el momento. «Usted toca el piano, ¿verdad?». Antonio pareció sorprendido. «¿Cómo sabes eso?». «Está enmarcado en la sala. Un trofeo de música 1989». Él suspiró. «Eso fue hace siglos». «Entonces toque conmigo», dijo ella con firmeza, colocando a Lucas junto al piano. El empresario guardó silencio. Por un instante, parecía decidir si reír o obedecer. Terminó cediendo. Se sentó frente a las teclas, se acomodó las mangas del traje y sus dedos, antes rígidos, tocaron una nota vacilante. «Papá, es bonito», murmuró el niño. Antonio lo miró de reojo. «Bonito es oírte desafinar y seguir intentando», respondió sin pensarlo demasiado. Amalia sonrió discretamente. «Déjelo que te acompañe». Antonio, a regañadientes, comenzó a tocar más despacio, y Lucas, torpe, marcaba el ritmo con sus pequeñas manos. El sonido era confuso, desafinado, pero lleno de vida. Entre risas y torpes acordes, Antonio se dio cuenta de que estaba relajándose. El traje ya no le parecía tan apretado. El aire dentro de la sala era distinto, más ligero, más humano. «Papá, toca otra vez», pidió Lucas. «Otra vez», se quejó él, fingiendo impaciencia. «Solo una más, lo prometo», insistió el niño. El hombre rió bajo. «Está bien, pero si sale mal, será culpa tuya». Durante aquel instante, la distancia entre ellos desapareció. El sonido de las notas llenaba el aire, y Antonio se sorprendió mirándolo como si lo viera por primera vez. «Es hermoso», pensó, asustado por su propio pensamiento. «Y es mío». Cuando la música terminó, el silencio que quedó no era incómodo. Era pleno, era vivo. «Tienes talento, ¿sabías?», dijo el padre limpiándose discretamente el rincón de los ojos. Lucas sonrió. «Tú también, papá. Solo lo habías olvidado». Las palabras lo golpearon en el alma. Simples, inocentes, pero con el peso de una verdad que había evitado por años. Esa noche, la mansión parecía respirar distinto.
Antonio caminó por los pasillos vacíos, sintiendo el eco lejano de una risa que aún flotaba en el aire. Pasó frente a la pared de trofeos y se detuvo ante una fotografía antigua. Él, joven, sosteniendo una medalla, con una sonrisa orgullosa, pero solo. El reflejo del vidrio le mostró dos versiones de sí mismo, el hombre que fue y el que quedó. ¿Cuándo se volvió todo tan frío?, pensó, apoyando la frente en la pared. Por primera vez, el silencio de la casa lo incomodó. Por primera vez, extrañó el sonido de la voz de su hijo. A la mañana siguiente, Antonio lo encontró intentando amarrarse la muleta. Lucas se esforzaba con la lengua entre los dientes, concentrado. El padre lo observó en silencio. Por instinto, se acercó y se arrodilló a su lado. «Déjame ayudarte». El niño levantó la vista, sorprendido. «Nunca haces eso, papá». Antonio se detuvo un segundo, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, quizá debía hacerlo antes. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la hebilla. Era un gesto pequeño, pero cargado con el peso de años de ausencia, de orgullo y silencio. Amalia, parada en la puerta, observaba la escena sin decir palabra. El viento de la mañana entraba por las ventanas, moviendo las cortinas blancas. Antonio respiró hondo y se levantó despacio, arreglándose el saco. «¿Comenzamos otra sesión?», preguntó ella. «Hoy no», respondió él, pero el tono era suave, casi humano. «Hoy solo quiero quedarme aquí, viéndolo caminar». Amalia asintió con una leve sonrisa. El hombre que antes se burlaba, ahora observaba con ternura. Y sin darse cuenta, lo que estaba creciendo no era la pierna que faltaba, sino algo que él creía haber perdido para siempre, la capacidad de sentir. El cielo de aquella tarde parecía pesado, como si presintiera algo. Nubes grises se formaban sobre la mansión y el viento traía un olor húmedo a lluvia a punto de caer. Antonio, agotado, terminaba una llamada de trabajo en la terraza, intentando volver a una rutina que poco a poco ya no lo llenaba. Por dentro, todavía luchaba contra la extraña ligereza de los últimos días. La risa de su hijo, las conversaciones con Amalia, el sonido del piano. Todo eso lo confundía. Quería convencerse de que era solo una fase, un truco emocional, pero la verdad era que ya no podía soportar el silencio sin extrañar aquella vocecita diciendo: «Papá, mira lo que hice». Ese día, sin embargo, la casa estaba demasiado silenciosa. Amalia no había venido. Lucas jugaba solo en la terraza, donde el piso resbaladizo brillaba con las primeras gotas de lluvia. Antonio lo observaba desde la ventana, distraído, sin notar el peligro inminente. El niño reía, tratando de hacer volar otra vez la cometa, aún sin viento. «Cuidado, Lucas», gritó el padre más por instinto que por verdadera atención. El niño saludó con la mano y siguió jugando. Un trueno retumbó a lo lejos. La lluvia arreció, y entonces un sonido seco, corto, brutal. El golpe del pequeño cuerpo al caer contra el borde de la piscina. «¡Lucas!». La voz de Antonio se quebró. Corrió hacia la ventana y su corazón se detuvo. La cometa flotaba en el agua, y el niño también. Por un segundo, el mundo desapareció. El tiempo no existía. El aire se esfumó. «¡Lucas!», gritó con una voz que nunca había usado antes. Corrió torpemente, tropezando con la alfombra, arrojando el teléfono al suelo. Se lanzó al agua con ropa, zapatos, todo. El agua helada le cortó la piel como una navaja, pero no lo sintió. Tomó a su hijo con fuerza, tirando de él hacia la superficie, desesperado. «Respira, hijo mío, por el amor de Dios, respira». El agua corría por su rostro, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera notaba. «No me hagas esto, Lucas, no ahora, por favor», susurraba con voz temblorosa. Colocó al niño en el suelo, su cuerpo inerte, sus labios morados. El terror lo invadió como un golpe en el pecho. Intentó recordar lo que había aprendido: respiración boca a boca,
compresiones torácicas, pero las manos le temblaban demasiado. «Vamos, hijo. Por favor, respira», repetía, golpeándole suavemente el pecho. Cada segundo era una eternidad. El poderoso empresario que nunca lloraba ahora sollozaba, jadeaba, gritaba el nombre del niño como un hombre al borde de la locura. Los recuerdos llegaban en flashes confusos. El nacimiento de Lucas, el médico diciendo «sin pierna izquierda», el asco que sintió de sí mismo al apartar la mirada. «Te rechacé, Dios mío, te rechacé», gritó con el rostro pegado al cuerpo del hijo. «Pero perdóname, por favor, no me lo quites ahora». La lluvia caía con fuerza, empapándolo todo. El mundo parecía llorar con él. Antonio hizo otra respiración boca a boca, y entonces, un movimiento, un espasmo leve. Lucas tosió, escupió agua, se atragantó y respiró. Sus ojos se abrieron lentos, confundidos. Antonio soltó un grito que era mitad llanto, mitad alivio. Abrazó al niño con tanta fuerza que parecía querer pegarle la vida de nuevo. «Hijo, mi hijo». Lucas, aún débil, murmuró: «Está bien, papá». Pero el hombre temblaba. «Nunca digas eso. Nunca más me hagas pensar que puedo perderte», dijo entre sollozos, con el rostro pegado al suyo. Las personas empezaban a acercarse, atraídas por el ruido. Vecinos, jardineros, empleados, todos observaban la escena. El millonario, el hombre siempre firme, ahora lloraba arrodillado bajo la lluvia, abrazado al pequeño cuerpo que casi pierde. Las lágrimas se mezclaban con el agua, y Antonio ya no intentaba ocultarlas. El orgullo que lo había mantenido en pie por años se disolvía allí, ante todos. Lloraba fuerte, pero no por el susto, sino por la culpa. Cada lágrima era un perdón tardío, una confesión muda. «Yo era lo que faltaba, Dios mío. Yo era lo que faltaba». Sus palabras se perdían entre el ruido de la lluvia, pero Amalia las habría entendido si estuviera allí, porque lo que debía crecer nunca fue una pierna, sino el amor que él había amputado dentro de sí. Antonio permaneció allí arrodillado, sosteniendo a su hijo con la fuerza de quien teme que el viento vuelva a llevarse lo que acaba de ser devuelto. Y mientras el pequeño cuerpo de Lucas se calentaba en sus brazos, algo invisible, indescriptible, nacía dentro de él. No un milagro de carne, sino de alma. Por primera vez en toda su vida, el hombre que tenía todo descubrió cuán pobre era, y cuánto aquella criatura, con su fragilidad y su fe, había sido su verdadera salvación. La lluvia se detuvo poco antes del anochecer, dejando en el aire ese olor a tierra mojada que mezcla alivio y duelo. La mansión estaba sumida en un silencio distinto, no el silencio frío de siempre, sino uno pesado, lleno de cansancio y sentimiento. Antonio permanecía en la habitación de Lucas, sentado al lado de la cama, aún con la ropa mojada y la mirada fija en su hijo dormido. El niño respiraba tranquilo ahora, pero el susto había dejado un temblor constante en las manos del padre. La sábana subía y bajaba en un ritmo lento, y Antonio, por primera vez, agradecía por cada movimiento. La puerta crujió suavemente. Amalia estaba allí, también mojada, con el cabello pegado al rostro, como si hubiera regresado de la tormenta. Nadie la había visto entrar. Caminó en silencio hasta la cama y se detuvo frente a ellos. Antonio levantó la mirada y algo dentro de él pareció romperse. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz ronca, cargada de emoción y rabia contenida. «Él casi muere. Debías estar aquí». Amalia no respondió enseguida. Su mirada era tranquila, profunda, casi demasiado serena para aquel momento. «Necesitaba dejarlo solo», dijo al fin. «Dejarlo solo». La voz de Antonio estalló, pero no con odio, sino con dolor. «¿Crees que esto fue una lección? Vi a mi hijo casi morir». Se puso de pie, el cuerpo tenso, las venas del cuello marcadas. Daría todo por retroceder el tiempo, para no haberme avergonzado de él. Las palabras salían entre sollozos quebrados. Yo lo rechacé, Amalia. Rechacé a mi propio hijo.
La niña, inmóvil, lo dejó desahogarse sin interrumpir. Cuando por fin el hombre se quedó en silencio, exhausto, ella dio un paso al frente y dijo en voz baja: «Y por eso vine». Antonio parpadeó, confundido. «¿Cómo?». Ella se arrodilló junto a la cama, acariciando suavemente el cabello húmedo de Lucas. «No vine a hacer que su pierna creciera». El silencio pareció tragarse la habitación. Antonio frunció el ceño, aturdido. «¿Qué?». Amalia levantó la mirada y completó con dulzura: «Vine a hacer crecer lo que faltaba entre ustedes dos». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Aquellas palabras, simples y directas, atravesaron su pecho como una cuchilla invisible. Se sentó despacio, sin fuerza. Entonces, todo esto, las sesiones, los juegos, la cometa, la música. Amalia asintió. Todo fue para que él pudiera mirarte sin miedo y para que tú finalmente lo vieras. Antonio se pasó las manos por el rostro, intentando contener el llanto, pero fue inútil. Nunca imaginé que un día sentiría tanto miedo de perder algo que siempre estuvo aquí. Amalia sonrió con una tristeza suave, casi maternal. El miedo es lo que hace que el amor despierte, señor Antonio, y usted por fin despertó. El hombre bajó la cabeza, llorando en silencio. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? La niña miró a Lucas dormido y respondió: «Ahora usted cuida y aprende a no esconderse más». Antonio respiró hondo, intentando grabar cada palabra, cada gesto. «¿Tú, quién eres realmente?». Ella desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz pálida de la luna entraba suavemente. Alguien que vino a recordarle lo que es amar, y lo dijo como quien se despide sin decir adiós. Amalia se levantó y caminó hacia la puerta, dejando huellas mojadas sobre el piso de madera. Antonio la observaba inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. «Amalia», la llamó con voz entrecortada. Ella se detuvo por un instante, pero no se volvió. «¿Él me necesitará otra vez?», preguntó él con un hilo de esperanza. La niña guardó silencio unos segundos. «No», respondió al fin. «Ahora ya tiene lo que siempre necesitó». La puerta se cerró despacio y el suave clic sonó como el final de una era y el inicio de otra. Antonio permaneció allí durante largos minutos mirando al vacío. Las palabras de ella resonaban como un cántico antiguo dentro de él. «Vine a hacer crecer lo que faltaba entre ustedes dos». Era imposible no sentir que había algo más detrás de esas frases, algo que iba más allá de lo simple, lo lógico, lo humano. Se volvió lentamente, miró a su hijo dormido y sostuvo su pequeña mano entre las suyas. «Gracias, mi niño, por no rendirte conmigo». Afuera, el viento volvió a soplar, como si alguien aún lo escuchara. La mañana siguiente llegó tímida, con un sol pálido que se filtraba por las ventanas de la mansión. El aroma del café fresco se mezclaba con el suave olor a flores mojadas que traía el viento. Antonio despertó antes del despertador, algo raro en un hombre acostumbrado a horarios estrictos y agendas inflexibles. Permaneció unos minutos recostado, mirando el techo, sintiendo el vacío en el pecho. La noche anterior, después de hablar con Amalia, se había dormido con la mano sobre la de Lucas, como quien teme soltar lo que acaba de recuperar. Cuando por fin se levantó, encontró a su hijo sentado a la mesa, sonriente, jugando con un pedazo de pan. «Papá, ¿crees que ella venga hoy?», preguntó con voz ligera como si nada hubiera pasado. Antonio dudó, miró el reloj, luego la puerta. El corazón le latía distinto. «Dijo que vendría, ¿no es así?». Lucas asintió, confiado. «Ella siempre viene». El hombre forzó una sonrisa y respondió simplemente: «Sí, siempre viene». Pero había algo en su voz, una vacilación fina, casi imperceptible, como si una parte de él ya supiera la verdad. Las horas pasaron lentamente. El reloj de la sala marcó las 9, luego las 10, luego las 11. Con cada movimiento del segundero, Antonio sentía crecer una incomodidad. Pasaba frente a la ventana, miraba el portón, volvía a entrar.
Quizá se retrasó, murmuraba, tratando de convencerse. Pero en el fondo, el silencio de la casa sonaba distinto, como si hubiera devorado su presencia. «Papá, ¿puedo ir a ver si viene?», preguntó Lucas inquieto. «No, hijo, debe de aparecer en cualquier momento», respondió el hombre, pero su voz lo traicionaba, temblaba, su mirada se escapaba. Finalmente, incapaz de esperar más, Antonio tomó las llaves del coche. «Vamos, Lucas, iremos al albergue. Quiero entender quién es esa niña». El niño abrió los ojos, sorprendido. «Pero papá, ella vendrá aquí». «Si viene, nos encontrará allá», respondió el padre intentando mantener la firmeza. El trayecto fue silencioso. El sonido del motor y la respiración de Lucas eran lo único que lo acompañaba. Afuera, la ciudad parecía igual, pero algo en el aire había cambiado, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más vacío. Llegaron al albergue donde Amalia decía vivir, una construcción sencilla, con muros altos y la pintura desgastada. Antonio bajó del auto apresurado, con el corazón acelerado. Lucas lo siguió apoyándose en sus muletas, curioso y esperanzado. En la recepción, una señora de cabello gris levantó la vista del escritorio. «Buenos días, ¿puedo ayudarle?». Antonio se acercó, con una sonrisa contenida. «Sí, busco a una niña llamada Amalia. ¿Vive aquí o trabajaba aquí hace poco?». La mujer frunció el ceño, pensativa. «¿Amalia?». Revisó algunos papeles sobre la mesa. «No tenemos ninguna niña con ese nombre». Antonio sintió un escalofrío recorrerle la nuca. «¿Está segura?». «Es una niña de unos 7 u 8 años, cabello oscuro, ojos grandes, muy educada. Dijo que vivía aquí». La mujer negó con la cabeza. «Señor, trabajo aquí desde hace 15 años. Conozco a todos los niños. Nunca ha habido ninguna Amalia». Lucas miró a su padre, confundido. «Pero vino de la plaza, papá. Vive aquí, ¿recuerdas?». Antonio tragó saliva. «Quizás se fue recientemente». «Imposible», respondió la encargada, amable pero firme. «Nuestros registros se actualizan a diario». Si hubiera pasado por aquí, lo sabría. El hombre agradeció, pero la voz casi no le salía. Caminó hacia el patio del albergue, donde algunos niños jugaban. Buscó entre los rostros alguna señal, una mirada, una sonrisa, cualquier cosa. Nada, solo el sonido de risas lejanas, los pasos pequeños golpeando la tierra y el eco suave del viento entre los árboles. Se sentó en una banca y se cubrió el rostro con las manos. Lucas se acercó despacio. «Papá, ella va a volver, ¿verdad?». Antonio tardó en responder. «Sí, hijo». Su voz salió quebrada, ahogada por la duda que crecía. «Ella siempre vuelve». De regreso a la mansión, el silencio los acompañó. Antonio entró primero, mirando a su alrededor, como si esperara encontrarla en algún rincón, tal vez sentada en el sofá, tal vez en el jardín escribiendo en su cuaderno gastado, pero todo estaba igual. Ninguna huella, ningún sonido. La silla donde solía sentarse estaba vacía. El cuaderno que nunca soltaba también había desaparecido. Ni siquiera las huellas mojadas de la noche anterior seguían en el suelo. Era como si el tiempo hubiera borrado su existencia. Antonio subió al cuarto de Lucas. El niño dormía, exhausto por las emociones de los últimos días. El padre lo cubrió con cuidado y se sentó al lado de la cama. Permaneció allí en silencio, con la mirada fija en la ventana abierta, donde la cortina se movía suavemente. «¿Quién eres, Amalia?», murmuró. Afuera, el viento soplaba como una respuesta lejana, llevando consigo un susurro leve, casi imperceptible, algo entre un recuerdo y un adiós. El día siguiente amaneció nublado, envuelto en una densa neblina que parecía reflejar el vacío que se había instalado en la mansión. Antonio no había dormido. Pasó la noche caminando de un cuarto a otro, intentando encontrar cualquier señal de Amalia, una prenda olvidada, una hoja arrancada del cuaderno, algún rastro que probara que había sido real. Pero la casa seguía intacta, fría, indiferente.
Solo el sonido rítmico de las muletas de Lucas rompía el silencio. «Papá, ¿por qué estás triste?», preguntó el niño, todavía con mirada somnolienta. Antonio respiró hondo, evitando su mirada. «No estoy triste, solo cansado». Pero su voz temblaba demasiado para sostener la mentira. Después del desayuno, decidió volver al albergue. Esta vez solo. Pidió que Lucas se quedara en casa con la niñera y salió con pasos firmes, movido más por necesidad que por esperanza. El camino parecía más largo y el paisaje más gris. En cada esquina, el rostro de Amalia aparecía en su mente. Su mirada serena, su tono firme, su sonrisa discreta. «¿Quién eres, niña?», murmuraba apretando el volante. Al llegar lo recibió la misma señora de la recepción, que lo miró con compasión. «Señor, ya le dije, no hay ninguna Amalia registrada aquí». Él insistió. «Puedo ver los archivos antiguos. Tal vez estuvo aquí hace mucho tiempo». La mujer dudó, pero terminó cediendo. «Tenemos una sala de documentos, pero es un desastre. Puede buscar si quiere». Antonio asintió y bajó por un pasillo estrecho, iluminado por bombillas débiles. El aire olía a papel viejo y recuerdos olvidados. Montones de cajas se apilaban hasta el techo. Comenzó a revisarlas una por una, sin saber exactamente qué buscaba. Solo una señal. Cada fotografía amarillenta que veía le apretaba el corazón. Niños sonriendo, empleados, fiestas antiguas, pero ninguna Amalia. Hasta que una caja, escondida bajo un armario, llamó su atención. Estaba cubierta de polvo y atada con un cordón descolorido. Con las manos temblorosas desató el hilo y levantó la tapa. Dentro, decenas de fotografías antiguas, algunas casi borradas por el tiempo. Tomó una al azar y se quedó helado. Sus dedos se endurecieron. La imagen mostraba un patio lleno de niños, tal vez 50 años atrás. En el centro, una niña de mirada serena, cabello oscuro recogido con una cinta, y una sonrisa que él reconocería en cualquier lugar. Amalia. La misma expresión, la misma calma inexplicable. A su lado un niño con muletas, idénticas a las de Lucas. Antonio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Volteó la foto, con el corazón desbocado. En el reverso, una fecha escrita a mano, casi borrada por el tiempo, 1972. La leyó una y otra vez buscando una explicación. No puede ser, no puede... Las manos le sudaban, el cuerpo le temblaba. «No puede ser ella, no puede», susurró. Buscó más fotos dentro de la caja. En varias, la misma niña aparecía, a veces sosteniendo libros, otras ayudando a otros niños a caminar, otras sonriendo a la cámara como si supiera que algún día alguien volvería a buscarla. Era ella, la misma niña, la misma presencia, solo en otro tiempo. Antonio llevó la foto al pecho, intentando respirar. La mente gritaba por lógica, pero el corazón ya conocía la respuesta. «¿Quién eras, Amalia?», susurró. El sonido de su voz rebotó en la sala vacía. Un viento frío atravesó la ventana rota, haciendo volar los papeles y provocando que una hoja cayera a sus pies. Era una carta antigua, doblada, con el mismo nombre en la esquina, Amalia. La abrió con cuidado. Las palabras escritas con caligrafía infantil decían: «Cuando crezca, quiero ayudar a padres que ya no saben amar». Esas líneas cortas fueron el golpe final. Antonio se sentó en el suelo sin fuerzas. La emoción lo sacudía en oleadas. Miedo, asombro, gratitud, todo mezclado. El hombre que creía tener el control de todo se encontraba ahora frente a lo imposible. Miró la fotografía una vez más y notó algo que antes no había visto. En la esquina inferior, dibujado a mano, había un pequeño corazón y debajo una palabra: crecer. El mismo nombre que ella había dado a las sesiones, el mismo verbo que había transformado su vida y la de su hijo. Antonio cerró los ojos
el corazón latiendo con fuerza. «Nunca fuiste solo una niña, ¿verdad?», murmuró con un hilo de voz. Afuera, las campanas de la iglesia cercana sonaron 12 veces. El sonido se esparció por el aire, solemne, casi sagrado. Guardó la foto dentro del saco y salió del albergue en silencio. Cada paso se sentía más liviano, pero el peso en el pecho era otro, el de quien ha tocado lo inexplicable y ha sobrevivido. La brisa de la tarde rozó su rostro y por un instante juró oír una voz suave, familiar, susurrando: «Aprendiste, señor Antonio. Ahora sigue creciendo». El viento de la tarde movía suavemente las cortinas del despacho cuando Antonio llegó a casa. Las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía la fotografía entre los dedos. La imagen ya estaba desgastada, pero la mirada de Amalia seguía tan viva como el primer día en que la vio. Se sentó al borde de la cama de Lucas y lo observó dormir, con el rostro sereno y el cabello despeinado. La cometa colorida aún colgaba de la cabecera como un trofeo silencioso de todo lo que habían vivido. Antonio la miró por largos minutos y una sonrisa cansada apareció entre las lágrimas que insistían en caer. Por primera vez en su vida, aceptó lo que no podía comprender. No importaba si Amalia había sido una niña, un espíritu, un recuerdo antiguo o un ángel. Había sido real donde más importaba, en el amor que dejó. En la quietud de aquella habitación, algo dentro de él se rendía. El hombre que siempre creyó en el poder del control, del dinero y de la lógica, ahora se inclinaba ante el misterio. «Hay cosas que no son para entender», murmuró acariciando el rostro de su hijo. «Son para sentir». Poco a poco, el dolor por la ausencia de Amalia comenzó a transformarse en propósito. Cada recuerdo de ella, las sesiones, las risas, la música, la lluvia, se volvía un recordatorio silencioso de lo que realmente debía crecer, no una pierna, sino el alma de un hombre. Antonio pasó días en reflexión, caminando por la casa que antes le parecía solo una vitrina de lujo. Ahora cada rincón guardaba un eco de lo que habían vivido. Las paredes ya no parecían frías, los pasillos, antes silenciosos, ahora susurraban lecciones invisibles. «Crecer», decía el viento, «crecer». Entonces, cierto día, Antonio tomó una decisión. Se vistió con sencillez, dejó el coche en el garaje y convocó una reunión extraordinaria con sus socios. La sala de juntas, antes escenario de disputas y estrategias, ahora sería el lugar donde dejaría atrás al viejo Antonio. Cuando todos se sentaron, él permaneció de pie, con las manos apoyadas sobre la mesa. «Señores», comenzó con voz firme, «hay algo que necesito compartir. Durante años acumulé todo lo que el dinero puede comprar, pero perdí todo lo que realmente importa». Las miradas se cruzaron curiosas. Antonio continuó: «Voy a vender parte de la empresa y con ese dinero fundaré el proyecto Crecer». El murmullo entre los socios fue inmediato. «¿Un proyecto?», preguntó uno confundido. «Sí». «Un centro para niños con discapacidad física», respondió él con serenidad. Hizo una pausa mirando por la ventana, donde el cielo empezaba a despejarse. «Pero no será solo un centro de tratamiento, será un lugar para sanar lo que no se ve, la distancia, la vergüenza, el miedo. Un espacio donde padres e hijos puedan aprender a mirarse de nuevo». Su voz se quebró, pero no vaciló. «El proyecto empezará aquí, en mi casa. La mansión dejará de ser un monumento al orgullo y se convertirá en un refugio para el amor». En los días siguientes, obreros entraban y salían, quitando cuadros, derribando muros, transformando las habitaciones en salones llenos de color. El sonido de risas comenzó a llenar el espacio que antes respiraba soledad. Lucas observaba todo con brillo en los ojos, ayudando en lo que podía, y Antonio lo seguía de cerca, ahora sin esconder el orgullo. «Mira, papá», dijo el niño señalando una placa que colocarían en el portón. En letras simples y doradas se leía:
Proyecto Crecer, para el cuerpo y para el corazón. Antonio respiró hondo, emocionado. A ella le hubiera gustado esto, susurró. En la inauguración, decenas de niños llegaron acompañados de sus padres. Había muletas, sillas de ruedas, risas, timidez y esperanza. Antonio caminaba entre ellos, saludando, escuchando historias, secando lágrimas. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora latía de vida. En una esquina del jardín, Lucas volaba de nuevo la misma cometa colorida, y el cielo parecía más azul que nunca. Antonio levantó la mirada, y por un instante juró ver la silueta de una niña con vestido claro, observando desde lejos con una sonrisa serena. El viento sopló, elevando la cometa hasta casi perderse entre las nubes. Él se quedó allí, inmóvil, mirando el cielo y murmurando: «Gracias, Amalia». Las lágrimas llegaron, pero esta vez eran suaves, como las de quien entiende que ciertas presencias nunca se van, solo cambian de forma. Lucas corrió hacia él, riendo, y lo abrazó por las piernas. «Papá, ella nos está viendo, ¿verdad?». Antonio sonrió, acariciando su cabello. «Sí, hijo, y está orgullosa de nosotros». El viento volvió a soplar, cálido y acogedor, y el sonido de una risa infantil se escuchó entre los árboles, leve y distante, como un último adiós. Aquel hombre, antes duro y solitario, ahora caminaba de la mano del niño que le enseñó a amar. Y mientras el sol se ocultaba tras la mansión transformada, Antonio miró el horizonte con el corazón en paz. El proyecto recién nacido tomaba forma, pero el verdadero milagro ya había ocurrido. El orgullo había dado paso a la ternura y el silencio a la música. En lo alto, la cometa seguía subiendo, como si alguien allá arriba la sostuviera suavemente, sonriendo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario apenas miraba a su hijo. El niño, confinado a la silla de ruedas, vivía en soledad, mientras su padre se escondía detrás de reuniones y negocios, hasta que llegó una nueva empleada, con una mirada sencilla, pero llena de fe. El hombre la despreciaba, hasta que vio lo que ella hizo con el niño, y en ese instante, todo en lo que creía se vino abajo. Habían pasado 2 años desde que el reloj de la mansión marcaba las horas, pero dentro de la casa, el tiempo parecía no avanzar. Desde el accidente de auto que le arrebató la vida a Fabiana y dejó a Eliseo, su hijo de apenas 8 años, confinado a una silla de ruedas, el sonido de los segundos era lo único que se atrevía a romper el silencio. El niño pasaba los días frente a la ventana, observando el jardín donde solía jugar con su madre. «Ella siempre venía por mí a la hora de la merienda», murmuraba para sí con la voz temblorosa. Ahora, el columpio se movía solo, empujado por el viento. El pequeño sentía que el mundo se había encogido, y dentro de él solo quedaba la ausencia. Demetrio, su padre y viudo de Fabiana, nunca había sido realmente presente. Incluso antes de la tragedia, pasaba los días sumergido en papeles, reuniones y llamadas. Su esposa trataba de llenar el vacío que él dejaba y Eliseo se aferraba a ella como a un refugio. «¿Papá vendrá hoy a cenar?», preguntaba casi todas las noches, y la madre respondía con una sonrisa triste: «Tal vez mañana, mi amor». Después de que ella se fue, el tal vez se volvió certeza. Demetrio nunca más llegaría. Estaba allí físicamente, pero lejos, distante, como un extraño de traje caro y corazón distraído. En aquel hogar inmenso y sin alma, los sirvientes caminaban en silencio, con pasos contenidos, como quien teme despertar el dolor ajeno. Fue en ese escenario que apareció Carolina, la nueva empleada de la mansión,
trayendo consigo un perfume de flores sencillas y una mirada que parecía comprender más de lo que juzgaba. El mayordomo la presentó al patrón. «Es la nueva empleada, señor». Demetrio, sin levantar la vista del periódico, respondió: «Que sepa cuál es su lugar». «Aquí no contratamos niñeras». Carolina solo asintió con voz suave: «Entendido, señor», pero por dentro, algo en ella latía con un propósito que ni ella misma sabía nombrar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el ambiente era gélido. Eliseo miraba el plato sin apetito. Carolina, intentando romper la frialdad, se acercó despacio. «¿Quieres un poco más de jugo, querido?». El niño levantó la mirada, sorprendido por el tono dulce. «Hace mucho que nadie me llama querido», susurró. Antes de que la conversación continuara, Demetrio interrumpió: «Está aquí para limpiar, no para conversar». Su voz sonó como una sentencia. Carolina tragó en seco. «Sí, señor». Pero al salir del comedor, lanzó una mirada silenciosa al niño, que respondió con una sonrisa tímida, la primera en mucho tiempo. Más tarde, mientras organizaba el cuarto de Eliseo, lo encontró intentando alcanzar un juguete en el estante. «Déjame, yo lo agarro», dijo acercándose. «No hace falta, puedo solo», respondió él molesto, tratando de ocultar la frustración. Cuando el juguete cayó al suelo, murmuró: «A mi papá no le gusta que necesite ayuda. Dice que la debilidad es perder el tiempo». Carolina se arrodilló, recogió el muñeco y se lo entregó con delicadeza. «Tu padre habla como un hombre que olvidó lo que es ser niño. ¿Y tú? ¿Qué sientes?». Eliseo desvió la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Extraño a mi mamá. Ella sí me escuchaba». Aquellas palabras quedaron resonando en ella el resto del día. Mientras limpiaba el pasamanos de la escalera, Carolina miraba hacia arriba, donde el niño solía jugar con su madre. «Pobre niño», pensó. Perdió a su madre y ganó el silencio. Demetrio pasó apurado junto a ella, hablando por teléfono sobre cifras y contratos, como si nada más que los negocios existiera. Cuando colgó, la vio parada allí y murmuró: «¿No tiene algo mejor que hacer?». Carolina respondió con calma: «Solo limpio lo que el tiempo ensució, señor». Él no entendió lo que quiso decir, pero su mirada, firme y dulce, lo desconcertó por un instante. Esa noche, cuando todos dormían, Carolina escuchó un leve sollozo proveniente del cuarto del niño. Tocó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?». El pequeño asintió, secándose las lágrimas con la sábana. «Soñé con ella, con mi mamá. Ella me decía que no debía tener miedo». Carolina se sentó al borde de la cama y pasó la mano por su cabello. Debió ser una mujer increíble. Eliseo sonrió débilmente. «Lo era, y ahora solo tengo a mi papá, pero ni siquiera me mira». Carolina lo abrazó, apretándolo con suavidad. «Entonces déjame quedarme cerca, solo hasta que él aprenda a verte». Y por primera vez, el niño se durmió tranquilo, sintiendo que tal vez, solo tal vez, ya no estaba tan solo. Esa mañana el sol entró por las cortinas de la habitación como si intentara anunciar que un nuevo tiempo estaba por nacer. Eliseo despertó con los ojos aún hinchados por la noche anterior, pero sintió algo distinto en el aire. El aroma del café venía desde la cocina, acompañado de una melodía suave que Carolina tarareaba mientras lavaba los trastes. El sonido de su voz, dulce y serena, parecía devolverle un poco de la vida que hacía mucho había huido de aquella casa. El niño observaba todo en silencio, y una pequeña chispa de curiosidad empezaba a brotar donde antes solo había tristeza. Carolina notó al pequeño en la puerta, con la cobija arrastrándose por el suelo y la mirada tímida. «Buenos días, mi amor», dijo sonriendo. «¿Quieres ayudarme a poner la mesa?». Eliseo dudó un instante, miró la silla de ruedas y respondió en voz baja: «Puedo intentarlo». Ella se agachó frente a él mirándolo a los ojos y dijo: «No necesitas intentarlo, con estar aquí ya ayudas». El niño sonrió levemente y comenzó a empujar la silla,
concentrado, mientras Carolina colocaba los cubiertos. Había algo mágico en aquel gesto tan simple, como si la vida poco a poco estuviera recordando cómo volver a empezar. Mientras tanto, en el piso de arriba, Demetrio escuchaba las risas que venían del pasillo. Cerró los ojos por un instante, incómodo ante el recuerdo de lo que la alegría solía ser. «Risas, después de todo», murmuró, con un tono que mezclaba desconcierto e incredulidad. Tomó su portafolio de cuero y bajó las escaleras decidido a imponer límites. Al llegar a la cocina vio la escena. Eliseo con una servilleta en la cabeza, fingiendo ser un caballero, y Carolina riendo mientras lo ayudaba a sostener el yelmo. Por un segundo se quedó inmóvil. La escena lo desarmó. Pero el orgullo venció al afecto. «¡Basta!», gritó. «Esto no es un circo». El silencio volvió a apoderarse del ambiente. Eliseo encogió los hombros y bajó la cabeza, la sonrisa apagándose como una vela soplada. Carolina respiró hondo, controlando el impulso de responder. «Perdón, señor, solo quería que él se sintiera vivo». Demetrio la miró con frialdad, con la mirada cortante de quien no acepta interferencias. No necesita ilusiones, necesita aceptar la realidad. Ella entonces respondió con calma. «A veces aceptar la realidad es lo que más duele». Él se dio la vuelta sin decir una palabra, pero aquellas palabras quedaron grabadas en algún rincón de su conciencia, como un eco que fingía no escuchar. En los días siguientes, Carolina empezó a actuar de manera casi imperceptible, como quien siembra flores en el desierto. Dejaba pequeños papelitos con frases sencillas en la habitación del niño. «El sol también despierta despacio. Tu mamá aún sonríe por ti. Todo lo pequeño puede ser fuerte». Con el tiempo, la risa de Eliseo empezó a volver, tímida pero verdadera. Carolina lo llevaba al jardín. Leía cuentos al pie del árbol donde Fabiana solía jugar con él. «Tu mamá debía amar este lugar», comentó un día. «Decía que aquí el cielo estaba más cerca», respondió el niño mirando hacia arriba. Carolina sonrió con el corazón apretado. Tal vez aún lo esté. A veces lo observaba en silencio y tenía la clara sensación de que había algo sagrado en ese niño, algo que el tiempo no había logrado destruir. Era como si aquel pequeño guardara dentro de sí un fragmento de esperanza que el mundo había olvidado. Por la noche, después de ordenar la cocina, Carolina subió a su cuarto. Estaba agotada, pero no podía dormir. Pensaba en el niño, en la sonrisa que había vuelto a aparecer y en una extraña sensación de que estaba allí por una razón más grande. Cuando por fin se quedó dormida, el mundo se abrió ante ella, no como un sueño común, sino como un llamado. Se vio caminando descalza por un campo cubierto de luz azul. El viento soplaba suave y el aire tenía aroma a jazmín. De pronto, una mujer apareció a lo lejos. Vestía un largo vestido azul claro que se movía como el agua, y una cinta blanca ceñía su cintura. Los ojos de la mujer brillaban con ternura y poder. «Carolina», dijo, con una voz que resonaba como si viniera desde dentro de su corazón. «No tengas miedo». La empleada dio un paso hacia adelante, sintiendo el suelo vibrar bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó con lágrimas en los ojos. La mujer sonrió, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Salva a Eliseo», dijo la aparición extendiendo la mano. Al tocarla, Carolina vio destellos, el accidente, el auto, el niño llorando en la carretera, la ausencia, el padre desesperado. Todo se mezclaba en luz. «Aún puede ser sanado», dijo la mujer, y su voz sonaba como un susurro de amor y despedida. Carolina despertó de golpe, el corazón acelerado, el cuerpo cubierto de escalofríos. La ventana estaba entreabierta, y el aroma a jazmín aún flotaba en el aire, el mismo que había sentido en el sueño. Se sentó en la cama, llevó la mano al pecho y respiró hondo. «¿Qué fue eso?», murmuró, todavía aturdida. Afuera, el viento movía las cortinas, y la luna iluminaba el pasillo como un faro.
Carolina cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, y comprendió. No fue un sueño cualquiera. Era un llamado, un propósito. Y en ese instante supo. Podía hacer por el niño lo que nadie había podido hacer. El día amaneció con un brillo distinto, como si el cielo entero supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Carolina abrió las ventanas y respiró hondo, sintiendo nuevamente el aroma a jazmín que parecía acompañarla desde aquel sueño. El aire era tibio, la brisa suave, y una serenidad inexplicable la envolvía. «Hoy es el día», susurró, acomodándose el delantal. Sentía una convicción tan profunda que ni ella misma podía explicar. Bajó las escaleras en silencio, guiada solo por esa certeza. Cuando vio a Eliseo en la sala, su corazón se apretó. El niño parecía aún más pequeño en esa silla, pero había una chispa viva en sus ojos. «¿Quieres dar una vuelta afuera, mi amor?», preguntó suavemente. Eliseo dudó. «Papá dijo que solo puedo quedarme adentro». Carolina se arrodilló frente a él, colocando sus manos sobre las de él. «Tu padre todavía no entiende que el jardín también cura». El niño desvió la mirada indeciso. «¿Y si se enoja?». Ella sonrió con ternura. «Entonces dejemos que descubra por qué». Eliseo asintió, y ese pequeño gesto fue suficiente. Carolina lo llevó al jardín, empujando la silla con calma, sintiendo cada metro del camino como una travesía entre el miedo y la fe. El jardín estaba hermoso. Las hojas temblaban, doradas por la luz de la mañana. El mismo banco donde Fabiana leía cuentos seguía allí, intacto, como un relicario del pasado. Carolina detuvo la silla bajo la sombra del árbol y se agachó frente a él. «¿Sientes el viento?», preguntó. «Sí, y también extraño a mamá», respondió el niño, con la voz quebrada. Carolina respiró profundo, los ojos humedecidos. Tal vez nunca se haya ido, Eliseo. A veces, el amor se queda justo donde más falta hace. Las palabras flotaron en el aire como una oración silenciosa. Entonces, en un gesto casi instintivo, Carolina se arrodilló completamente en el suelo y colocó las manos sobre las piernas del niño. El toque fue delicado, pero llevaba algo profundo, como si su corazón hubiera descendido hasta la punta de los dedos. Por un breve instante, todo quedó en silencio. El viento se detuvo. Los pájaros callaron. Una luz suave, casi dorada, comenzó a irradiar desde el punto donde sus manos lo tocaban. Eliseo abrió los ojos con sorpresa, sintiendo algo diferente. «Carolina», susurró confundido, «mis piernas están hormigueando». Ella se echó un poco hacia atrás, emocionada. «¿Lo estás sintiendo?». «Sí, es como si se estuvieran despertando». Ella apenas podía responder. Un calor suave recorrió sus manos y la luz se hizo más intensa, como si el sol hubiera descendido hasta ellos. El viento se detuvo. El tiempo se detuvo. Carolina sintió una fuerza que no era suya, como si algo más grande pasara a través de sus manos. Eliseo, temblando, murmuró: «Yo estoy sintiendo las piernas». Y antes de que ella pudiera reaccionar, movió uno de los pies. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para llenar el aire de asombro. Carolina se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. «Dios mío, Eliseo». «Carolina, estoy sintiendo, de verdad lo siento», gritó el niño, riendo y llorando al mismo tiempo. Su voz rompió el silencio de la mansión como un trueno de alegría. Dentro, Demetrio, que estaba en una llamada, se detuvo de golpe. ¿Qué fue eso? El sonido de los gritos de su hijo resonaba por los pasillos. Soltó el teléfono y corrió hacia la puerta trasera, el corazón desbocado. Al cruzar el jardín, la escena lo paralizó. Su hijo de pie, apoyado en las manos de la empleada, envuelto en una luz que aún se disipaba en el aire. «Eliseo», murmuró, sin creer lo que veía. El niño lo miró con una sonrisa radiante.
las piernas temblorosas, el cuerpo entero vibrando. «¡Papá! ¡Puedo mantenerme de pie!». Demetrio se llevó las manos a la cabeza, tambaleando. «No, no puede ser». Carolina, aún arrodillada, sostenía al niño con cuidado, las lágrimas mezclándose con la risa. «Está caminando, señor. Realmente está caminando». Demetrio se acercó despacio, los ojos humedecidos, y cayó de rodillas frente a su hijo. «Dios mío», repetía como quien suplica una explicación. Eliseo extendió la mano hacia su padre, y los dos se abrazaron. La luz a su alrededor finalmente se desvaneció, pero la sensación del milagro permaneció viva, brillando en cada respiración, en cada lágrima. Y allí, en el centro del jardín, entre el cielo y la tierra, Carolina comprendió que solo había sido el instrumento, el lazo entre el dolor y la esperanza, el canal por donde lo imposible decidió suceder. El jardín parecía suspendido entre el tiempo y el silencio. Eliseo seguía de pie, con los ojos abiertos de par en par y la sonrisa iluminándole el rostro. Carolina lo sostenía con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el milagro recién nacido. Demetrio, detenido a pocos pasos, observaba la escena sin poder parpadear. Su cuerpo parecía rígido, atrapado entre el miedo y el asombro. El viento agitaba su saco, pero él no sentía nada. Solo miraba, fijo, incrédulo, como quien intenta encontrar lógica en algo que desafía toda razón. Esto no es posible», murmuró casi sin voz. Carolina aún estaba arrodillada frente al niño, el corazón desbocado. Él lo sintió cuando lo toqué, señor. Le juro que no hice nada más». Su mirada era una mezcla de asombro y reverencia, como si hubiera presenciado algo sagrado. Eliseo respiraba con rapidez, tratando de controlar la risa nerviosa. «Carolina, puedo mover las piernas», decía entre risas y sollozos. «De verdad puedo». Su alegría era pura, ingenua, vibrante, el tipo de felicidad que no cuestiona. Demetrio dio un paso al frente, casi sin darse cuenta. «Pero, ¿cómo?», susurró, más para sí que para los demás. Carolina lo miró aún con la respiración temblorosa. «No lo sé, señor, pero debo contarle algo». Su voz sonaba vacilante, pero decidida. «Anoche tuve un sueño. Una mujer apareció. Llevaba un vestido azul claro, con una cinta blanca en la cintura. Sus ojos tenían algo difícil de describir. Había luz en ellos y una calma que nunca antes había visto. Se acercó, tomó mi mano y solo dijo una frase: «Salva a Eliseo». Mientras hablaba, Carolina parecía revivir la escena, el brillo del sueño reflejado en su mirada. Demetrio, inmóvil, solo la escuchaba, intentando encontrar sentido entre las palabras. Por un momento, el silencio fue absoluto. El viento se detuvo y hasta los pájaros parecieron callar. Demetrio entonces se dio la vuelta lentamente, caminó hacia la casa y desapareció unos instantes. Carolina lo siguió con la mirada, confundida. Eliseo, agitado y feliz, tiraba de la falda de su vestido. «¿Viste, Carolina? Sí pude. Estoy de pie». Ella sonrió emocionada, pasando su mano por el cabello del niño. «Sí, mi amor, lo lograste». Y el pequeño, con la pureza de quien no entiende el milagro, solo rió, girando sobre sí mismo, las piernas aún temblorosas, pero llenas de vida. Cuando Demetrio regresó, traía en las manos una fotografía enmarcada, gastada por el tiempo. Se detuvo frente a Carolina y, sin decir nada, le entregó el retrato. «¿Era esto?», preguntó con un tono contenido, casi frío. Ella sostuvo el marco con cuidado, como si temiera dejarlo caer. Al mirar la imagen, la sangre se le heló. Era la mujer del sueño. El mismo vestido azul claro, la misma cinta blanca, la misma mirada dulce y penetrante. «Dios mío», murmuró retrocediendo un paso. «Es ella». Demetrio frunció el ceño. «¿Ella?», Carolina tragó saliva. «Sí, señor, es ella, la mujer que vi,
es Fabiana. El nombre resonó en el aire, pesado, casi sagrado. Demetrio permaneció inmóvil, el rostro inexpresivo, pero su mirada revelaba una conmoción profunda. «¿Fabiana?», repitió en voz baja. Ese nombre parecía reabrir una herida que nunca había cicatrizado. «¿Estás segura de lo que dices?». «Sí, señor». Era ella. El vestido, el peinado, la mirada, era igual. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, cruzando una mirada cargada de algo que no sabían nombrar. Era como si la línea entre lo visible y lo invisible se hubiera roto, revelando algo que ni el tiempo se atrevió a borrar. Demetrio miró nuevamente la fotografía sin expresión. El impacto era evidente, pero no había emoción, solo el vacío de quien intenta comprender lo imposible. «Esto es irracional», murmuró casi sin aliento. «Ella ha estado muerta por 2 años». Carolina bajó la cabeza con respeto. «Los muertos no aparecen en sueños por casualidad, señor». Él se pasó la mano por el rostro sin saber qué responder. El viento volvió a soplar, trayendo el aroma a jazmín, y por un segundo ambos miraron a su alrededor, como si esperaran ver algo o a alguien, pero no había nada. Solo el aire quieto, denso, lleno de misterio. Eliseo, aún entusiasmado, dio unos pasos más, riendo en voz alta. «¡Puedo correr!». Demetrio lo observaba, atónito, sin poder moverse. El sonido de las risas de su hijo resonaba por el jardín, mezclado con el murmullo de las hojas. Era real, innegable. Carolina, aún sosteniendo la foto, respiró hondo y dijo en voz baja: «Ella sigue cuidando de él, no fui yo, solo fui el canal». Demetrio no respondió. Se quedó ahí, mirando al niño, no con ternura, sino con un asombro contenido, casi temeroso, como si hubiera presenciado algo que jamás debió ver. Durante días la mansión pareció respirar un aire nuevo, ligero, casi festivo. La risa de Eliseo resonaba por los pasillos, mezclada con el sonido de pasos inseguros, pero llenos de valentía. Cada mañana probaba un poco más su fuerza, tropezando, levantándose, riendo. Carolina lo acompañaba de cerca, emocionada con cada logro. Demetrio, sin embargo, observaba todo a la distancia. Se sentaba en el despacho con la puerta entreabierta, fingiendo trabajar, pero atento a los sonidos del pasillo. Ese ruido de pasos, el mismo que antes le recordaba la culpa, ahora lo dejaba atónito, como si estuviera ante algo que el mundo no debía explicar, solo aceptar. Esa tarde, Demetrio decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: almorzar en familia. Le pidió a la cocinera que preparara los platillos favoritos de Eliseo. «¿Le gusta la pasta con queso, señor?», preguntó la mujer sorprendida. «Sí», respondió con voz contenida. Era lo que su madre siempre cocinaba. El tono en su voz revelaba algo nuevo, un esfuerzo, un intento de reconectarse aunque no supiera cómo. Cuando Eliseo bajó, cojeando pero sonriente, encontró la mesa puesta con flores, copas y una luz suave que entraba por las ventanas abiertas. «¿Es para mí?», preguntó con la alegría de quien no esperaba nada. Demetrio respondió con un leve asentimiento. «Pensé que podríamos almorzar juntos». El niño se sentó, todavía desconfiado. Carolina permaneció de pie por respeto, pero él la tomó de la mano. «Siéntate también». Demetrio observó la escena en silencio. Por un instante, una sombra de ternura cruzó su rostro. Intentó hablar, pero su voz sonó extraña, fuera de lugar. «¿Te gusta volver a caminar?», preguntó. Eliseo asintió. «Mucho. Es diferente». El padre intentó sonreír, pero el gesto fue débil. «Sabes, yo no fui un buen padre». Carolina desvió la mirada, fingiendo ocuparse con la servilleta. El niño confundido masticaba despacio. «Mamá decía que usted trabajaba mucho». «Sí», respondió Demetrio seco, «trabajé demasiado». El silencio que siguió fue espeso, pesado. Eliseo dejó el tenedor y miró directamente a su padre.
Usted no trabajaba demasiado, solo no quería estar aquí. Las palabras salieron crudas, afiladas. Mamá decía que usted nos amaba, pero si nos amaba, ¿por qué nunca estaba? Crecí escuchando que debía tener paciencia, que debía entenderlo, pero usted nunca trató de entenderme a mí. Demetrio tragó saliva, el rostro tenso. Eliseo, no hables así. ¿Por qué? ¿Es mentira?, replicó el niño, con la voz quebrada. Pasé meses sin escucharle decir mi nombre. Meses. ¿Y ahora quiere almorzar conmigo como si nada hubiera pasado? Demetrio respiró profundo, intentando mantener el control, pero no respondió. Carolina observaba en silencio, con el corazón apretado, mientras veía al niño desahogar todo lo que había guardado. Tenía miedo, sabía, continuó Eliseo, con la voz temblorosa. Cuando mamá murió, pensé que usted también había muerto, pero estaba vivo, solo que no para mí. Desvió la mirada secándose las lágrimas con el puño. Ahora que puedo caminar, aparece, pero cuando solo podía llorar, desapareció. El padre intentó extender la mano sobre la mesa, pero el niño se levantó bruscamente, tirando el vaso. No trate de arreglar lo que usted mismo rompió, y salió cojeando rápido, desapareciendo por el pasillo. Demetrio quedó inmóvil. Carolina, aún sentada, lo observaba con empatía y cautela. «Necesita tiempo, señor», dijo en voz baja. «Han sido años de silencio. El alma de un niño no olvida tan fácil». El hombre se pasó la mano por el rostro, agotado. «Lo sé, pero no sé ser padre». La sinceridad de esa frase sonó cruda, casi dolorosa. Carolina respondió con firmeza serena. «Entonces empiece aprendiendo a escuchar». Él la miró, sorprendido por la simpleza y la fuerza del consejo. Por un momento sintió vergüenza. Tanta autoridad, tanto poder. Y ahora, frente a una mujer sencilla y un niño, se descubría pequeño, vulnerable, ignorante en todo lo que realmente importa. Esa noche, Demetrio fue al cuarto de su hijo. La puerta estaba entreabierta. Eliseo dormía profundamente, abrazado a su oso de peluche, el mismo que tenía desde el accidente. El padre se acercó en silencio, sentándose al borde de la cama. Observó el rostro sereno del niño y, por un instante, vio en él rasgos de Fabiana. El mismo arco de las cejas, la misma forma de fruncir la nariz al respirar. Extendió la mano, dudó y al final le acarició el cabello. «No supe ser lo que necesitabas», murmuró, «pero tal vez aún haya tiempo». Las palabras salieron bajas, casi un susurro, perdidas entre el sonido distante del viento y el leve tintineo de las cortinas. Carolina, que pasaba por el pasillo, vio la escena. Se quedó parada en la puerta, sin hacer ruido. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. Había algo profundamente humano en aquel hombre que, pese a su rigidez, empezaba a despojarse de su armadura. Los días siguientes fueron silenciosos. La alegría que había llenado la casa parecía ahora diluirse en un aire tenso, contenido. Eliseo evitaba al padre, permaneciendo siempre cerca de Carolina, mientras Demetrio se refugiaba en un mutismo inquietante. Pasaba horas encerrado en el despacho, mirando los papeles sobre el escritorio sin realmente verlos. El trabajo, antes su refugio, ahora parecía un eco distante, inútil ante el vacío que llevaba dentro. La mansión volvió a llenarse de silencio, pero esta vez no era el silencio del luto, era el silencio del arrepentimiento, de la conciencia tardía de quien por fin comprende que no basta con estar presente en el mundo cuando se está ausente en el corazón. Carolina observaba todo con una mezcla de compasión e inquietud. Sabía que Demetrio cargaba culpas que no sabía confesar. Lo veía por las noches pasar frente a la habitación del hijo y detenerse unos segundos ante la puerta, pero sin tener el valor de entrar. Había miedo allí, miedo a ser rechazado, a no merecer perdón.
y aunque intentara mantener su postura firme y su mirada controlada, ella veía al hombre cansado detrás de la armadura. Es frío, pensaba, pero también es humano, y todo humano se equivoca. Esa percepción encendía en ella un deseo silencioso de ayudarlo, no por lástima, sino porque creía que incluso los corazones endurecidos pueden volver a aprender a sentir. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el ático, Carolina encontró una caja antigua, cubierta de polvo y con una cinta descolorida. Dentro había montones de papeles amarillentos, documentos, cuentas, cartas viejas, pero una de ellas, doblada con cuidado y dirigida a Demetrio, llamó su atención. La caligrafía era firme, envejecida, y en la esquina se leía el nombre del remitente, Hernando Ávila, padre de Demetrio. «Querido hijo», comenzaba. Carolina sintió un escalofrío. Leyó los primeros renglones y el corazón se le encogió. Las palabras eran duras y tiernas al mismo tiempo. Fui más severo de lo que debía, no por falta de amor, sino por miedo. No sabía demostrar lo que sentía, y te hice creer que el afecto es debilidad. Perdóname si puedes. Carolina quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Esas palabras explicaban mucho. Entendió en ese instante que la rigidez de Demetrio no había nacido del desprecio, sino de una herencia emocional que atravesaba generaciones. Era un hombre que había aprendido con el ejemplo equivocado, alguien que confundió el control con el amor, el silencio con la fuerza. Bajó las escaleras despacio, aún sosteniendo la carta con las manos temblorosas, y fue al despacho. Demetrio levantó la vista cuando ella entró, sorprendido por su expresión. «Encontré algo que usted necesita leer», dijo, extendiéndole el sobre. Él frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Algo que debió recibir hace mucho tiempo». Demetrio abrió la carta con cautela. A medida que leía, la expresión en su rostro cambiaba, no de emoción evidente, sino de algo más profundo y contenido: reconocimiento. Las palabras del padre resonaban como espejos de todo lo que él había sido con Eliseo. Cuando terminó, permaneció en silencio varios segundos, mirando fijamente el papel entre sus manos. «Él también era así», murmuró en voz baja. Carolina asintió. «Sí, señor, y usted aprendió la misma forma de amar, con distancia». Él suspiró, apoyando los codos sobre el escritorio. «Solo quería haberlo hecho diferente». «Pero todavía puede», respondió ella. «Usted está vivo, Demetrio, y eso ya es un milagro más grande de lo que imagina». Mientras hablaban, Eliseo entró en la sala sin que lo notaran. El niño se quedó quieto en la puerta, escuchando en silencio. Carolina se volvió y lo llamó con un gesto. «Ven aquí, querido». Él se acercó despacio, mirando a su padre con una mezcla de curiosidad y recelo. Carolina se arrodilló a su lado y dijo con calma: «Tu padre fue tratado así cuando era niño, fue lo que aprendió. Pero tú puedes enseñarle algo que él nunca supo hacer: amar sin miedo». Eliseo la miró luego al padre, y por un momento algo dentro de él se suavizó. Demetrio permaneció inmóvil, observando al hijo con los ojos humedecidos, pero aún sin saber qué decir. El silencio que se instaló allí ya no era el mismo de antes. Había esperanza dentro de él. Carolina colocó la carta sobre el escritorio, dejando que el peso de las palabras hiciera su trabajo. «No siempre quien hiere quiere herir, señor», dijo con una mirada serena. «A veces es solo el reflejo de alguien que no aprendió otra forma de existir». Demetrio se pasó la mano por el cabello, visiblemente conmovido. «Yo nunca supe ser diferente». «Entonces, empiece ahora», respondió ella, simple y firme. El hombre respiró hondo, mirando nuevamente al hijo, y por primera vez, sin frialdad. Solo con la vulnerabilidad de quien comprende, al fin, que incluso quien se equivoca merece una segunda oportunidad. Por un instante, nadie se movió. Carolina, de pie junto a la puerta,
sentía el corazón apretado. Casi podía escuchar la respiración contenida de ambos. Eliseo dio un paso al frente, vacilante, luego otro. Sus pies descalzos hacían poco ruido sobre el piso frío, pero cada paso sonaba como un trueno dentro del pecho de Demetrio. «Eliseo», murmuró el padre, con la voz baja, ronca, sin saber si lo llamaba o le pedía perdón. El niño se detuvo frente a él, mirándolo desde abajo, como quien observa algo que por fin comprende, no con la razón, sino con el corazón. «No entiendo por qué me dejó tan solo», dijo el niño, con la voz temblorosa pero firme. «Pero creo que ahora entiendo que usted también estaba solo». Demetrio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Carolina contuvo el llanto que amenazaba con subirle al pecho. El niño se acercó un paso más y añadió: «No quiero que se vaya otra vez». Las palabras, simples y sinceras, atravesaron el aire como una flecha. Demetrio se levantó despacio, sin poder decir nada. Su rostro estaba tenso, pero su mirada al fin era humana, despojada de toda rigidez. Entonces, sin aviso, Eliseo se lanzó contra el pecho de su padre. El impacto fue suave, pero el sonido del abrazo llenó la habitación como una canción antigua. Demetrio, por un segundo, quedó inmóvil, aturdido, casi incrédulo. Luego, lentamente, sus brazos se cerraron alrededor del hijo. Fue un abrazo tímido al principio, contenido, pero pronto se volvió fuerte, desesperado, como si hubiera esperado toda una vida por ese momento. El olor del cabello del niño, el calor de su cuerpo frágil, el corazón latiendo acelerado contra el suyo, todo era real, presente, vivo. Carolina observaba, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Sabía que aquel momento no era solo el reencuentro entre padre e hijo, sino entre pasado y futuro. El perdón no venía de las palabras, sino del contacto. No borraba las heridas, pero las transformaba, y allí, en medio del silencio, algo se rompía, no el dolor sino el ciclo de él. Por primera vez Demetrio no era el hombre de negocios ni el patrón imponente, era solo un padre, y Eliseo solo un hijo, dos seres imperfectos que, por fin, se reconocían como iguales. Demetrio, con la voz entrecortada, apoyó la barbilla sobre la cabeza del niño. «He cometido muchos errores, hijo mío», susurró. «Y si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría todo diferente». Eliseo no respondió, solo lo abrazó más fuerte. Ese gesto bastaba. Carolina se acercó despacio, colocando una mano sobre el hombro de cada uno. «No existe tiempo perdido cuando el amor encuentra el camino de regreso», dijo en voz baja, y sus palabras sonaron como una oración. Demetrio asintió, y por primera vez en años, sonrió. No la sonrisa social de un hombre poderoso, sino la sonrisa simple de quien al fin encuentra paz. El abrazo se prolongó por varios segundos, y el viento que entraba por la ventana trajo de nuevo el aroma a jazmín. Las cortinas danzaron suavemente, y la luz del atardecer tiñó la escena con tonos de oro y naranja. Aquel momento no tenía testigos, salvo Carolina, y quizá algo más allá de ella. El pasado estaba allí, mirando, respirando, perdonando. El hombre frío y el niño herido ya no existían. Solo quedaban un padre y un hijo redescubriendo el significado de la palabra hogar. Los días que siguieron al perdón parecían traer una nueva estación a aquella casa. El sonido de los pasos de Eliseo llenaba los pasillos, esta vez acompañado de risas y voces que antes estaban silenciadas. Demetrio ya no se encerraba en el despacho. Pasaba las mañanas en el jardín, ayudando a su hijo a caminar sin apoyo, riendo de las caídas, celebrando cada paso más firme. Era una escena simple, pero cargada de un simbolismo poderoso. El hombre que antes vivía rodeado de muros, ahora se permitía ser vulnerable. Y el niño que aprendió a esperar solo descubría lo que era tener un padre presente, no en promesas, sino en gestos. Carolina los observaba desde lejos, con una sonrisa discreta.
Le gustaba ver cómo la convivencia natural entre los dos comenzaba a sanar lo que las palabras no habían alcanzado. A veces, Eliseo lo provocaba. «No me va a dejar ganar esta vez, ¿verdad?». Y Demetrio respondía riendo. «No, pero te prometo que si pierdo, caigo contigo». La risa de ambos resonaba por el jardín, y Carolina notaba cómo sus risas sonaban iguales, una herencia invisible que venía de Fabiana y que ahora finalmente encontraba espacio para renacer. El hogar, que antes era frío y solitario, ahora tenía alma de nuevo. Una tarde, Carolina los vio juntos en la habitación de Fabiana. Las ventanas estaban abiertas y el viento hacía danzar las cortinas blancas. Eliseo sostenía un ramo de flores del jardín. «Para ella», dijo, colocándolo sobre la cómoda. Demetrio guardó silencio, pero su mirada era otra, no de culpa, sino de serenidad. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo con voz firme. Eliseo respondió: «Creo que estaría orgullosa de nosotros». El padre sonrió levemente y por primera vez el nombre de Fabiana no dolió. Trajo paz. Carolina, parada en la puerta, entendió que ese momento era el verdadero homenaje. No el luto, sino el renacimiento. Esa noche decidieron cenar juntos bajo el pórtico. La luz cálida de las velas y el sonido distante de los grillos componían una atmósfera tranquila, casi sagrada. Eliseo contaba historias, gesticulando con entusiasmo, mientras Demetrio lo escuchaba con atención genuina, algo que jamás había hecho antes. Carolina servía la mesa con la misma ternura de siempre, pero su mirada estaba distante, contemplativa. Sentía que su propósito allí se estaba cumpliendo. «Nunca pensé que algún día volvería a oír esta casa viva», comentó Demetrio, rompiendo el silencio. «Fue usted quien devolvió eso», respondió Carolina. «No. Fuiste tú quien nos devolvió a la vida», corrigió él. Eliseo se levantó y caminó hacia Carolina, abrazándola por la cintura. «Eres como un ángel, ¿sabías?», dijo con una sonrisa amplia. Ella rió, emocionada. «Los ángeles no lavan platos, querido, pero este limpia el corazón», completó él, arrancando una sonrisa incluso del padre. Demetrio se levantó, acercándose a los dos. «Carolina, no hay riqueza en este mundo que pague lo que hiciste por nosotros». Si Fabiana pudiera hablar ahora, estoy seguro de que diría lo mismo que yo. «Gracias». Las palabras salieron firmes, cargadas de una sinceridad contenida. Carolina lo miró a los ojos y respondió con dulzura: «Solo hice lo que el amor me pidió hacer». Demetrio pasó un brazo por los hombros de su hijo y el otro por los de Carolina. Los tres se quedaron así, abrazados bajo el suave sonido de la noche. La brisa era ligera y el aroma a jazmín, siempre el mismo, volvió a llenar el aire. «Ella nunca los dejó solos», dijo Carolina mirando hacia el cielo. Eliseo levantó los ojos y preguntó en voz baja: «¿Crees que mamá nos está viendo ahora?». Demetrio respiró hondo y respondió: «Nunca dejó de vernos, hijo». Carolina añadió: «Y ahora puede descansar, porque ustedes se reencontraron». El silencio que siguió ya no era vacío, era el silencio de la paz, el sonido que hace el amor cuando por fin encuentra descanso. El padre, el hijo y la mujer que los unió se quedaron allí por un largo rato, sin prisa. Sobre ellos, el cielo brillaba en un azul profundo, y por un instante, una estrella pareció resplandecer más fuerte, como si alguien, en algún lugar, sonriera. Y así, en aquel abrazo compartido, el pasado fue perdonado, el presente restaurado y el futuro, al fin, posible. Porque todo milagro comienza con un corazón dispuesto a creer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.